Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Cuando hablamos de corriente eléctrica, debemos diferenciar entre dos tipos de corriente: corriente continua y corriente alterna. Tenemos corriente alterna y corriente continua o directa. Corriente alterna, CA, CC en español, y en inglés AC, DC o AC, DC. Aquí se dice alternating current o direct current. Cuando compramos algunos aparatos suele venir bien AC o DC. Corriente continua. Corriente continua es aquella que circula en un solo sentido. Pero tenemos un sentido real y un sentido convencional. El sentido real es el que va de negativo a positivo. Y en el sentido convencional, la corriente circula de positivo a negativo. ¿Por qué ocurre esto? Los científicos pensaban que la corriente circulaba de positivo a negativo. Más tarde se dieron cuenta de que las cargas negativas son las que se mueven y por lo tanto la corriente circula de negativo a positivo. Para no tener que modificar los esquemas, acordaron seguir utilizando el mismo sentido de la corriente. Entonces, tenemos que la corriente continua circula realmente de negativo a positivo, pero de forma convencional, y es la que vemos en los esquemas, en los componentes electrónicos, se suele utilizar de positivo a negativo. Aquí vemos la corriente alterna. La corriente alterna circula en ambos sentidos. Vemos hacia aquí y vemos hacia aquí. Lo hace de forma cíclica. ¿Cuántas veces? Pues en la electricidad doméstica, en Europa, por ejemplo, 50 hercios, 50 ciclos, 50 veces cambio de polaridad, y en Estados Unidos, por ejemplo, 60 veces. Normalmente en todo el mundo se suele utilizar 50 o 60 hercios, 50 o 60 veces por segundo la que cambia de polaridad. Aquí tenemos un gráfico donde está la corriente continua y corriente alterna. Tenemos un gráfico, tenemos la línea 0, la línea de tensión y de intensidad 0. Aquí esta línea roja es la corriente continua, que tiene un valor X, y aquí esto es lo que suele llamarse una onda senoidal. Va subiendo y va bajando hacia el polo contrario. Va subiendo y va bajando hacia el polo contrario. Aquí tenemos un semiperiodo positivo y un semiperiodo negativo. Esta es la parte, diríamos, donde empieza un ciclo o un periodo. Desde aquí hasta aquí tenemos un periodo, o bien desde aquí hasta aquí. Es lo que suele llamarse periodo o ciclo o hercio. Después tenemos la amplitud de la corriente. Aquí tenemos otro pequeño gráfico donde tenemos la tensión eficaz, que es esta. Aquí tenemos la corriente alterna, pero esta es la tensión pico. La tensión eficaz
es igual a la tensión máxima partido la raíz cuadrada de 2. La tensión eficaz en corriente alterna es aquella que produce los mismos efectos que una tensión igual en corriente continua. Aquí tenemos los esquemas de corriente alterna y corriente continua. Vamos a ver un ejemplo que acabamos de mencionar. Si tenemos una corriente alterna de 230 voltios y la multiplicamos por la raíz cuadrada de 2, que es 1,41, tendremos una tensión pico 324.3 voltios. Quiere decir que la tensión aquí es de 324,3 voltios, pero la tensión eficaz es 230 voltios. Como aparatos que generan o que nos producen corriente continua, tenemos pilas y baterías que funcionan debido a reacciones químicas. Tenemos pilas de alcalinas, de zinc, plata, zinc, níquel, cadmio, ion litio o de plomo ácido, que son este tipo, de electrolito líquido, de gel, AGM, y aquí tenemos bastantes tipos de pilas, de botón, AA, AAA, pila C, pila 0, de 6 voltios. También tenemos generadores o aparatos que generan corriente continua, que son los paneles fotovoltaicos, nos dan corriente continua. Y aparatos que nos dan corriente alterna, pues son las tomas de enchufe o bases de corriente de la red y los grupos electrógenos, como estamos viendo aquí, distintos tipos de grupos electrógenos. Hay algunos que también tienen salida de corriente continua para alimentar baterías. Ya veremos en el vídeo siguiente cómo se puede convertir la corriente alterna en continua y cómo se puede convertir la corriente continua en alterna. Aquí vemos cómo generar corriente continua o corriente alterna mediante el efecto electromagnético. Bien, con un alternador, como su propio nombre dice, genera corriente alterna, o una dinamo que genera corriente continua. Aquí tenemos un alternador donde aquí tenemos dos anillas rozantes. En esta está conectada siempre la espira roja y en esta siempre está conectada la espira azul. Cuando gire va a cambiar la polaridad de cada una de las espiras. Aquí lo vemos. Aquí vemos cómo la corriente circula hacia el lado izquierdo y cuando cambiamos la corriente circula hacia el lado derecho. La espira azul está inducida aquí por el polo norte y aquí está inducida por el polo sur. Y al contrario, la espira naranja. Con lo cual, continuamente, tanto por aquí como por aquí, que son las salidas de corriente, está cambiando la polaridad. Ahí, como vemos, cambia la corriente de sentido. Aquí tenemos una dinamo. La dinamo, la diferencia que tiene con respecto al alternador es que tiene aquí una especie de conmutador, que es lo que se llama las delgas,
donde la corriente siempre va a circular en el mismo sentido. Vemos que tiene un corte en medio que separa las dos delgas, y siempre el polo norte, bien esté la espira roja o la espira azul, siempre va a seguir generando la corriente en el mismo sentido, y el polo sur siempre en el mismo sentido. Vamos a ver ahora los movimientos. Vemos como está la espira roja inducida por el polo norte, y la corriente aquí va de izquierda a derecha, y aquí, si cambiamos, es la espira azul la que está inducida por el polo norte, pero ya aquí, mediante el giro, se ha cambiado, con lo cual ahora la espira azul es la que está conectada con la escobilla que está en el lado izquierdo, con lo cual la corriente siempre circula en el mismo sentido. Vemos aquí los dibujos de lo que es una dinamo de vehículos, de automóviles, y lo que es el alternador. Aquí se han cambiado los imanes por bobinas que producen un campo magnético más fuerte. Y aquí tenemos la bobina inductora, igual que en el dibujo que hemos visto que estaban los imanes, está en la parte exterior. Y la parte inducida, donde se genera la corriente, estamos hablando de la dinamo, es la parte interior, donde la corriente la recogemos, por decirlo de alguna forma, mediante las escobillas. Aquí hay bastantes más escobillas, aunque en el gráfico solamente hay dos, pero que hay bastantes más para que la producción sea mucho más efectiva, más eficiente. El problema que tenemos aquí con la dinamo es que el rozamiento continuo de la escobilla provoca un calentamiento y un desgaste, tanto en la escobilla como en el colector, que son las delgas. Sin embargo, aquí en el alternador, en vez de tener delgas con escobillas que le produce un rozamiento debido a los cortes, aquí tenemos dos anillas continuas, con lo cual las escobillas apenas tienen desgaste ni provocan calentamiento. Además, aquí, al contrario que en la dinamo la parte inductora está en el exterior y la parte que genera la corriente está en el interior, en el rotor. Aquí la parte inductora es al contrario, está en el rotor. Esta bobina, si la alimentamos por las dos anillas rozantes, es la que genera un campo magnético, y este campo magnético genera una corriente en la bobina exterior del alternador. La ventaja es bastante superior a la del alternador, visto que evitamos calentamiento por rozamiento del colector y las delgas, y el desgaste de escobillas también es bastante menor, casi inexistente, y la corriente, como hemos dicho anteriormente, se extrae de la bobina exterior. La corriente, lógicamente, es alterna, pero mediante un grupo de diodos se rectifica y se convierte de una forma muy fácil en continua.
Por lo tanto, vemos que las ventajas son bastante mayores. Además, también hay que decir que en el caso de los automóviles, como estamos viendo, para generar la dinamo necesita una gran revolución en el motor. A bajas revoluciones prácticamente no genera corriente. Sin embargo, con el alternador, un vehículo en ralentí genera corriente perfectamente. Estamos viendo cómo la dinamo genera corriente continua y el alternador genera corriente alterna. No hace falta decir en este caso que el alternador ha desplazado a la dinamo en lo que los vehículos eléctricos, de la automoción. En la década de 1860 hubo una fuerte competencia económica y tecnológica por el control del incipiente mercado de la generación y distribución de la energía eléctrica. Fue la guerra de las corrientes. Esta guerra tuvo dos contendientes. Por una parte, Edison, inventor y empresario estadounidense. Y por otra parte, Tesla, inventor serbio que llegó a Estados Unidos en 1884, con 28 años, después de trabajar en compañías eléctricas y telefónicas europeas, para trabajar precisamente junto a Edison. Tesla llegaba con una carta de recomendación que le decía a Edison: querido Edison, conozco a dos grandes hombres. Usted es uno de ellos y el otro es este joven. Esto a Edison parece que no le hizo mucha gracia, de momento. Las ideas de Tesla eran brillantes, pero necesitaba el apoyo de Edison para llevar a cabo el desarrollo de la corriente alterna. Porque Edison defendía la corriente continua y Tesla defendía la corriente alterna. Edison vio claramente el futuro de esta nueva tecnología, de la corriente alterna. Pero se negaba a darle la razón a Tesla porque había invertido bastante dinero en el desarrollo de la corriente continua. Después de casi un año en el que Tesla trabajó junto a Edison y le proporcionó bastantes patentes, este decide no pagarle $50.000 prometidos, alegando de que era una broma, después de haberle proporcionado varias patentes y haberle solucionado bastantes problemas. También se negó Edison a subirle el sueldo estipulado a la semana. Esto despertó la ira de Tesla y empezó a trabajar por su cuenta. Edison, con su socio J.P. Morgan, crearon la empresa General Electric y realizaron una instalación que fue la primera instalación comercial en el barrio de Manhattan, en una superficie de 330 hectáreas en Nueva York. Pero la tensión era de 110 voltios. La distribución con 10 voltios provocaba grandes pérdidas y calentamientos en los conductores. Además, la demanda cada vez era mayor, con lo cual Edison se encontraba con mayores problemas. Por otra parte, Tesla, con su socio George Westinghouse,
crearon la Westinghouse Electric y Tesla creyó en la corriente alterna. Creyó en la corriente alterna porque, atendiendo a la ley de Watt, si para una potencia necesitamos una tensión y una intensidad, si subimos la intensidad, si subimos la tensión, bajamos la intensidad. ¿Cómo se sube la tensión? Con transformadores. ¿Y por qué Edison no podía llevar a cabo ese proyecto? Porque la corriente continua no se puede transformar. Atendiendo al experimento de Faraday, vemos que alimentaba con una corriente continua una espira y otra espira estaba conectada a un galvanómetro. Pero el galvanómetro solamente se movía cuando había un cambio en el campo magnético. Quiere decir que si la pila quedaba conectada, continuamente no se producía corriente ninguna. Hacía falta un cambio en el campo magnético, con lo cual hacía falta una alternancia, lo que era una corriente alterna. Aquí lo vemos en este montaje, como si le damos al pulsador, la lámpara solamente va a encender cuando lo soltamos, que hay una variación de campo magnético. Pero si le vamos dando de forma alternativa, vemos cómo se va induciendo una corriente en el secundario de la bobina o transformador. Es por ello que la corriente continua no se puede transformar. Vemos aquí en un ejemplo la idea que tuvo Tesla. Si hacemos una comparación con la corriente continua de Edison, vemos que si tenemos una demanda de 110.000 vatios o 110 kilovatios y la repartimos a 110 voltios, necesitamos un conductor por el que puedan circular 1000 amperios. Pero si con corriente alterna, tal como pensó Tesla, tenemos la posibilidad de subir la tensión mediante transformadores, por ejemplo, a 11.000 voltios, solamente circularía una corriente o intensidad de 10 amperios. Con lo cual, los cables serían bastante inferiores en sección, menos calentamiento, y se podría transportar la electricidad a grandes distancias con muy poca pérdida. Después, simplemente esos 11.000 voltios, pues lo volveríamos a transformar a los 110, que son los de uso normal. Edison se alarmó por una tecnología que amenazaba sus intereses. Su ayudante Harold Brown ejecutó perros, caballos, ovejas, un elefante y hasta un preso en una silla eléctrica, con un generador comprado ilegalmente, un generador de Westinghouse de corriente alterna, con la intención de desacreditar lo que es la corriente alterna. Por su parte, Tesla se expuso a una corriente por su cuerpo sin que tuviera daño ninguno. Tesla se expuso a una corriente por su cuerpo sin que ocurriera daño ninguno.
En la Feria Mundial de Chicago se realizaron dos presupuestos para la instalación de la energía eléctrica. Por una parte estaba el presupuesto de Edison y su corriente continua, y por otra parte estaba el presupuesto de Tesla y Westinghouse con su corriente alterna. El presupuesto de Tesla fue la mitad económicamente, el coste la mitad que el de Edison. Se realizó con éxito la instalación y puesta en funcionamiento, y donde Tesla pudo exhibir sus generadores y sus motores. Igualmente, la Niagara Falls Company encargó a Westinghouse el desarrollo de una central eléctrica. Fue el final de la guerra de las corrientes. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Como siempre, muchas gracias.